todos, bienvenidos sean a esta transmisión del Templo Pentecostal, Asamblea de Dios, cuyo pastor es Elías Torres y Melissa Vélez. Estamos contentos de poder estar en esta noche con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Así que vamos a hacer oración para comenzar a hablar del hermoso tema que el Señor nos ha dado en esta noche. Señor, te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa para adorarte, glorificarte y hablar de tu palabra, Señor, que va a ser edificante para tu pueblo, Señor, aquellos que nos ven a distancia, Señor, que tú te glorifiques de manera maravillosa y que tu poder y tu gracia nos ayude en esta noche, Señor. Y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tener lectura en 2 de Samuel, capítulo 9, del 1 en adelante. Y ¿verdad? También aclarando, ¿verdad? Nuestro tema en esta noche es como Mefiboset, invitados a la gracia. Y vamos entonces a dar lectura a 2 de Samuel, capítulo 9. Y si nos puede acompañar, dice así. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Gloria a Dios. Gloria al Señor, tremenda la palabra del Señor. Pues David, después de consolidar su reino, pregunta: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? En tiempos antiguos, pues los reyes tenían esa costumbre de eliminar a todos los descendientes de la rey anterior. Porque por evitar problemas, ¿verdad? De posibles reclamaciones al trono y posibles rebeldías. ¿Qué pasaba por la mente de David? La costumbre política. Humanamente podía haber preocupación: ¿quedará alguien de la casa de Saúl que yo pueda hacer misericordia? El corazón de David rompe con esa lógica. Su interés no es eliminar a nadie de la casa de Saúl, sino mostrar gracia y misericordia. No preguntó: ¿queda alguno que pueda hacer daño?, sino: ¿queda alguien a quien pueda bendecir por amor de Jonatán? El caso de Mefiboset, aunque Mefiboset por linaje podía ser visto como una amenaza, en realidad estaba lisiado, escondido y sin fuerzas para reclamar el trono. 2 de Samuel 9, 3 al 4. David no lo vio como enemigo,
sino como alguien digno de misericordia, como nos ve el Señor a nosotros, dignos de su misericordia. El corazón humano sospecha y busca protegerse de enemigos, pero el corazón conforme al de Dios busca a quien mostrar gracia. Así como David buscó a Mefiboset, Dios nos busca a nosotros cuando estábamos lejos, no para destruirnos por ser enemigos, sino para hacernos sus hijos por medio de Cristo. Eso está en Romanos 5:10. Sí, era una costumbre, era normal pensar en enemigos, pero David no buscó a Mefiboset para eliminarlo, sino para mostrarle misericordia, por amor a su amigo Jonatán. Su preocupación no era venganza ni rivalidad, sino fidelidad y gracia. Cuando David preguntó si había alguien de la casa de Saúl a quien pudiera mostrar misericordia, por amor a Jonatán, Siba, el siervo de la casa de Saúl respondió: aún quedado un hijo de Jonatán. Pero empezó mal, empezó diciendo: el lisiado de los pies. David no le preguntó su condición física, solo quería saber si quedaba alguien. ¿Por qué lo mencionó Siba? Podemos decir que era un prejuicio y una etiqueta que le ponía a la gente a Mefiboset por su condición. Siba describe a Mefiboset no por su nombre ni su linaje real, sino por su discapacidad. Lo redujo a su limitación. Era una forma de decir: si queda alguien, pero está lisiado. Muchas veces minimizamos el valor de las personas. Es probable que Siba pensara que su condición lo hacía indigno de gracia o incapaz de ocupar un lugar importante. Quizás esperaba que David no lo tomara en cuenta. La mentalidad humana. Los hombres suelen mirar las apariencias y limitaciones. Somos bien prejuiciosos nosotros los humanos. Pero Dios mira el corazón. 1 Samuel 16:7. El famoso texto bíblico donde Dios escoge a David. Para Siba, la condición física era lo primero. Pero David lo primero era la fidelidad a Jonatán y la misericordia. A veces la gente nos etiqueta por nuestras caídas, por nuestros pecados, por nuestros errores y limitaciones. Pero como hizo Siba con Mefiboset, pero el rey, figura de Cristo, no se enfoca en la condición, sino en la identidad y el propósito. No tengamos temor, porque yo haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Bien, ¿quién era Mefiboset? Su nombre significaba destructor de la vergüenza o la boca de la vergüenza. Ya su nombre era un sinónimo de prejuicio. O, ¿verdad? Bajo el texto original lo llama Merib-Baal, que es Señor es Baal. Se piensa, ¿verdad?, que los escritores pues cambiaron el nombre de Baal, ¿verdad? Ya de que menciona un dios pagano. Y para evitarse pues problemas en ese contexto, no soy un experto en eso, ¿verdad? Pero cambiaron su nombre a Mefiboset. Vivía en Lodebar. ¿Qué era Lodebar? Lodebar era una pequeña aldea en la región de Galaad, al este del Jordán, probablemente cerca de Manaim. Significado del nombre en hebreo: Lodebar. Significa sin pasto, sin palabra, sin comunicación. La raíz es lo, es negación, no. Y debar puede referirse a pasto o palabra. Fíjese que Lodebar era un lugar donde estaba lo peor de lo peor que estaba del pueblo de Israel. Era una tierra seca, árida y olvidada, lejos de las ciudades importantes de Israel. Era considerado un lugar de pobreza y abandono,
casi un símbolo de miseria y olvido. Vivía en casa de Maquir, que significa vendido. Lo de Bar representa olvido, vergüenza, pobreza espiritual y emocional, miedo y aislamiento. Ahí vivía Mefiboset, en un lugar de olvido, en un lugar de vergüenza, en un lugar de pobreza espiritual y emocional, en un lugar de miedo y aislamiento. Se podrá imaginar cómo se sentía este hombre. Ante tantos años, siendo de la realeza, siendo ignorado por todos, vivía en un lugar no muy grato, no muy bueno. La pregunta que cómo quedó lisiado Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando Saúl y Jonatán murieron, en la batalla contra los filisteos, hubo mucho miedo en la familia real, porque pensaban que los filisteos, o el nuevo rey que se levantaría, acabarían con todos los descendientes de Saúl. La Biblia dice que cuando la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán llega a la casa, la nodriza que cuidaba a Mefiboset, que solo tenía 5 años, lo tomó en brazos para huir. En medio de la prisa y el temor ocurrió un accidente. La nodriza lo dejó caer. Y desde entonces, Mefiboset quedó lisiado de ambos pies. Se piensa que Mefiboset era cojo de ambos pies. O sea, dependía de otra persona, de una ayuda, de muletas. Puede ser que, ¿verdad?, había muletas de madera o algo, ¿verdad? No lo sabemos bien, pero esto es para que tengan una idea de la condición de este hombre. Cuando David lo manda a llamar, Mefiboset se presenta con un corazón quebrantado y una autoestima muy baja. Él mismo dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un pueblo muerto como yo? Eso demuestra humillación y autohumillación y demuestra una condición de autoestima muy baja. Para que tengan una idea, el otro caso que menciona la Biblia de si soy un pueblo para que me trates para que vengas a mí con palos, fue Goliat frente a David. Básicamente era un insulto para otra persona, o Mefiboset lo que estaba haciendo era autoinsultarse. A ver, la condición mental de él estaba comprometida y se menospreciaba porque todo el mundo lo menospreciaba. Así que se puede imaginar su condición mental. Muestra que él vivía como alguien indigno, sin valor, avergonzado y marcado por su pasado, ¿verdad? Como hemos estado explicando. Vivía con un trauma de la caída. Sentía vergüenza por su condición. Pero se consideraba una carga sin dignidad. Lo hermoso es que David, reflejando el corazón de Dios, no lo vio como un pueblo muerto, sino como un hijo de su amigo Jonatán. David lo sentó a su mesa todos los días como uno de sus propios hijos. Esto nos enseña que aunque nuestra autoestima esté herida, aunque nos sintamos indignos, Dios nos levanta, nos restaura y nos da identidad de hijos suyos. El por qué Mefiboset se trataba de esta forma, hay que entender algo. Mefiboset había perdido a su papá, su abuelo y sus tíos en el campo de batalla. Él pertenecía a la casa real de Saúl. Saúl, al ver la derrota, saca su espada y se tira sobre ella. O sea, se quita la vida, básicamente, él y su escudero. Eso está en 1 Samuel 31:4. Jonatán, su padre, el amigo de David, murió en esa misma batalla. Está en 1 Samuel 31:2. Abinadab y Malquisúa
sus tíos, hijos de Saúl, también murieron ese día. Esto está en 1 Samuel 31:2. En un instante, Mefiboset pierde toda su figura paternal del lado de su padre, sus tíos y su abuelo, perdiendo básicamente toda la protección masculina de su linaje. Por eso es bien importante mirar el bagaje de las personas. No podemos juzgar a la gente por lo que se ve. Tenemos que entender qué ha pasado con ese hermano, qué ha pasado con esa persona, qué ha tenido esa persona en su vida, para a lo mejor ser una persona con traumas en su mente, en su corazón, que no ha podido sanar, no ha podido restaurarse. Así que es bien importante eso a la hora de valorar una persona y para ayudarle, ¿verdad?, a superar todas esas cosas. La noticia de esta tragedia llega hasta la casa de donde él vivía cuando apenas tenía 5 años. Como mencioné, en la oída de desesperación, porque antes no acogían a los descendientes de reyes caídos. Antes el rey que venía a sustituir mataba a todo el mundo, ¿verdad? Pero además de perder a su familia, perdió su movilidad, su herencia y su estatus real. En el tiempo bíblico, alguien lisiado o con una discapacidad era visto de manera negativa. Se le consideraba inútil y por tanto sin valor político ni militar. Se le veía como incapaz de proveer para sí mismo, lo que le colocaba en dependencia de otros. En muchos casos se pensaba que la enfermedad o discapacidad eran resultado de un castigo de Dios. Juan 9:2 muestra cómo aún en tiempos de Jesús pensaban así. Por eso la sociedad marginaba a los lisiados, regalándolos a lugares de olvido, como lo de Bar en el caso de Mefiboset. Era una costumbre de que a los ciegos, los cojos y las viudas, los huérfanos, pues se han enviado a lugares como estos o la ciudad de refugio. ¿Cómo veía la sociedad de ese tiempo a un lisiado? Aunque era nieto de un rey, la gente no lo veía como príncipe, sino como el lisiado. Incluso Siba, el siervo de Saúl, su abuelo, lo veía como un estorbo. Cuando lo menciona a David, no hablo de su nombre primero, sino de su condición. ¿A qué edad uno, el hijo, pero está lisiado? Le hablo de su condición primero, en vez de decir, mira, queda uno de hijo de Jonatán, se llama Mefiboset. No, dijo, queda uno, hijo de Jonatán, el lisiado. No, y disculpa que te interrumpa, incluso no le dijo, no es ni una amenaza, por si acaso, ¿verdad? El pensamiento de David era liquidar lo que quedara de familia de Saúl. O sea, simplemente lo definió como la sociedad lo veía. Como exactamente. Mientras la sociedad veía a Mefiboset como un inválido sin futuro, el corazón de David, reflejando el amor de Dios, lo vio como hijo de Jonatán y lo sentó en la mesa real, como mencionamos anteriormente. La lección que podemos sacar de esto, la gente nos va a etiquetar por nuestras limitaciones, errores del pasado, pero Dios nos llama por nuestro nombre y nos da identidad de hijos de Dios. Puede ser que usted lo estén llamando por su error del pasado, el loquito, el alcohólico, pero Dios te llama como hijo, como siervo, como ministro, como pastor, como evangelista, como misionero. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. El problema del lisiado de Mefiboset
el texto menciona que él tuvo un hijo, Micaía. Eso quiere decir que tenía una familia que dependía de él también. ¿Verdad? Aunque no lo menciona la Biblia, pero sí. La tierra heredada era la base de la economía. Cada familia recibió heredad desde Josué. Josué 13 al 2. Josué capítulo 13 al capítulo 21, discúlpenme. Sin tierras o sin quien la trabajara, quedaban vulnerables. Por eso que en la ley de Moisés se establece que siempre dejaran algo de las cosechas para los pobres, para que pudieran recogerlo. En el caso de Mefiboset, le era algo bien difícil. Y a lo mejor, pues, pudo haber tenido que mendigar o algo. Pero no, ¿verdad? La Biblia no lo dice, ¿verdad? Es un pensamiento de este servidor, pero eh, para que tengan una idea de lo vulnerable que uno quedaba. Mefiboset, siendo cojo, no podía trabajar las tierras, como mencioné. El apoyo del clan, la familia extensa, ayudaba a viudas, huérfanos o discapacitados. Por eso Mefiboset dependía de Siba y sus hijos para cultivar la tierra que David le devolvió. Según la ley de Moisés, Dios estableció principios para que ninguna familia quedara desamparada. En Éxodo 29 dice, 6 días trabajarás. La tierra debía permanecer en la familia en la familia, discúlpeme. Número 36, 7. El mejor ejemplo bíblico está en Ruth, cuando Boaz va y reclama y dice, ¿vas a comprar la heredad o lo hago yo? Y el otro pariente se quita el zapato para renunciar a ese privilegio de comprar la heredad. Por eso es que Ruth se puede casar con vos, porque el otro renunció a su derecho. Dios defiende a huérfanos y viudas. Deuteronomio 10, 18. Y el pueblo debe dejar parte de las cosechas para ellos. Deuteronomio 24, 19, 21. Como descendiente de Saúl tenía tierras, pero no podía cultivar ni trabajarlas. La ley prohibía que otros como Siba lo hicieran. Por eso es que David pues le dice a Siba, tú y tus siervos trabajarán las tierras de él para que pues, él pueda sustentarse y él pueda tener, ¿verdad? Una manera de ganarse la vida. David actuó en la línea con el espíritu de la ley, restituyendo lo que correspondía y asegurando sustento. Segunda de Samuel 9:7. En resumen, en tiempos de David, mantener una familia requería trabajo y apoyo del clan. La ley de Moisés protegía la herencia y mandaba a cuidar a los vulnerables. Mefiboset sobrevivió porque David le devolvió lo suyo y Siba trabajó la tierra en su nombre. Esto nos demuestra que Dios tiene cuidado de cada uno de los detalles y está pendiente a cada uno de nuestras necesidades. Así que Naomi le toca esta parte. Está bien nerviosa. Sí, no, pero mira, hermano, ¿verdad? Esto es un capítulo que, válgame, yo llevo en el Evangelio desde el 89, entiendo, 90. Y esta historia yo la he escuchado miles de veces, incluso probablemente como usted piensa en Mefiboset, usted piensa en la famosa canción del rey me mandó a llamar y si usted está quizá pasando por un momento que usted está esperando justicia, pues usted a lo mejor este capítulo, esa canción, ¿verdad? Apela a sus sentidos y usted piensa, sí, así va a ser el Señor conmigo, me va a restituir, me va a devolver todo lo que mis enemigos me quitaron, pero, ¿verdad?
muchas veces ¿verdad? La palabra es viva y muchas veces cuando volvemos a estudiar y quizás lo tomamos con más calma encontramos algo nuevo. Ujú. Y una de las razones por las que yo le pedí a mi hermano Josué que hablara de un trasfondo, ¿verdad? Cultural y demás, es que hubo varias cosas claves que me llamaron mucho la atención. En primer lugar, yo recuerdo que un día yo llego a casa y le digo, pero ven acá, lisiado y tuvo un hijo. Ajá. Chévere, está bien, porque dice que el lisiado de los pies, como quiera, ¿verdad? Hay personas en silla de ruedas y demás que han podido procrear. Pero, ¿por qué lo digo? Porque fíjese que el capítulo ilustra que Mefiboset es una persona que tenía, y como estaba explicando el hermano José, una autoestima muy baja. Pero usted sabe que para enamorar a una persona usted tiene que esforzarse. Entonces yo decía, pero, entonces, lo segundo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Obviamente pues explica que es lisiado, pero cuando estoy preparando este estudio con Josué, ¿verdad? Que ya pues sabíamos de lo que íbamos a hablar y demás, pero cuando estamos dando esos toques finales, yo encuentro en ese último capítulo, si usted se va conmigo al capítulo 13, usted ve que dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Y usted, yo no sé si se pregunta lo mismo que yo, ¿por qué vuelve y dice que estaba lisiado? Fíjese que ese último versículo lo menciona de nuevo, pero cambió la realidad de Mefiboset. Mefiboset ahora se sentaba en la mesa del rey. Todos los días. Exactamente. Su trato era real, ya no era un trato de perro muerto, ¿verdad? Como él mismo se llamaba. ¿Y qué fue lo que me llamó tanto la atención? Si usted se fija, usted puede ser una persona que lo pueda tener todo. Usted puede ser una persona fructífera, usted puede tener hijos, puede tener trabajo, le puede ir muy bien en los negocios, como le puede ir mal, ¿verdad? Pero comparándolo con una persona que la sociedad le puede llamar fructífero, usted lo puede tener todo. Y aún así usted estar lisiado o como decimos por ahí, cojo. Y cuando usted se pone a pensar, ¿qué somos nosotros sin Cristo? Nosotros estamos cojos, lisiados, como usted lo quiera ver, nos falta algo no encaja, falta una pieza del rompecabezas, hay algo esencial que no está. Y yo pienso que el ejemplo de Mefiboset es la mejor forma de llevar este tema. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un lisiado aquí en Puerto Rico. Usted sabe que aquí pues no hay SSI, pero usted puede coger seguro social. Sabemos, ¿verdad?, que hemos escuchado casos que hay personas que se les hace bien tedioso solicitarlo y demás. Pero hay otras cosas, hay otros recursos, las iglesias mismas dan unas ayudas, pero esto no era el caso. No era el caso. Y por eso, ¿verdad?, el hermano Josué incluso hablaba de la ley de Moisés, del tiempo de David, cómo se trataba y cómo la sociedad veía al lisiado. No era el caso. Entonces quizás nos limitamos a pensar lo que es un lisiado hoy en día, pero estamos hablando de un lisiado que no tenía esperanza, que dependía completamente de otro. Y para en sí, ¿verdad?, para colmar la copa, no tenía familia, podía representar una amenaza para el rey que quedaba vivo, y nos recuerda que así estábamos nosotros sin Cristo. Y si usted que me está viendo, ¿verdad? No es casualidad que nos esté viendo en este día. Si usted sabe que falta, que usted siente, porque el que, ¿verdad?, no ha conocido, no ha dado su vida al Señor, siente que le falta algo. Lo siente. Entonces, si usted se pone a comparar, cuando nosotros no teníamos a Cristo, nosotros estábamos incapacitados de llegar. Vamos lisiados. Exactamente. El sacrificio de Cristo vino a restaurar esa relación con nuestro Padre. Si no hubiera habido eso, nosotros no tenemos capacidad ninguna de llegar hacia Dios. Ninguna de restaurar esa relación de hombre caído que tuvimos por la llegada del pecado. Por lo tanto, cada uno de nosotros sin Cristo fuimos Mefiboset, fuimos lisiados. Y esta historia, ¿verdad?, cuando yo me pongo a analizar todo esto, me recuerda, si lo comparo con algo del Nuevo Testamento, la parábola del hijo pródigo. Esto está, si usted lo quiere buscar después, en Lucas 15, del 11 al 32. ¿Por qué lo comparo? Porque esto fue un hombre, ¿verdad? Si usted no conoce la historia, hijo de un hombre muy rico, pide parte de su herencia, su herencia en vida, se va, malgasta, y llega a un punto exacto que dice, caramba, pero con papi yo estaba bien. Apacentando cerdos. Y ahora él deseaba por lo menos comer la comida que se le daba a los cerdos y ni siquiera eso. Entonces, cuando llega donde su padre lo recibe,
lo besa, le pone su anillo, lo restaura. Y por eso es que esta historia me recuerda este caso de Mefiboset. Así que yo por eso considero, ¿verdad? Que esta historia, ¿verdad? Del hijo pródigo se me parece mucho. Incluso si yo lo comparo con otro tema, ¿verdad? O con otra persona, con un personaje, ¿verdad? Escritor cuando lo comparo con Pablo, por ejemplo. Una de las cosas que estaba hablando también con una compañera, ¿verdad? De todo este tema, que ella sabe que yo estaba trabajando con esto y hemos intercambiado de ideas, ella también, ¿verdad? Me ha compartido ideas y lo estábamos hablando y yo digo, pues mira, ella misma me dice, claro que estamos incapacitados. Eso es como Pablo, que vivía con ese aguijón constantemente. Y si usted se fija, cuando Pablo habla de un aguijón que viene a perseguirlo, ¿para qué? Para él no exaltarse. ¿Qué significa? Y por qué al final de este capítulo vuelve a decir que la condición de Mefiboset cambió, pero sigue siendo lisiado. ¿Por qué? Porque la salvación, no porque nosotros seamos salvos, se quita esa condición, nosotros vamos a depender siempre de Cristo. Amén. Por lo tanto, esto me recuerda mucho a lo que decía Pablo. Ese aguijón se queda ahí para que yo no me exalte, para que yo me recuerde todos los días de quien yo dependo. Y el hecho de que David devuelva todo lo que era de Mefiboset nos recuerda a Cristo. Cuando nos recibe, no importando cómo estemos, cómo llegamos, el sentarnos a su mesa, se puede, ¿cómo le digo? Tipificar a esa mesa cuando estemos en el reino de los cielos, que nos vamos a sentar juntamente con Él todos los días, a comer con Él, a compartir con Él y a restituirnos todo lo que el enemigo nos ha quitado. Así que es una historia que tiene tanto y tanto que podemos sacarle, no tan solo el hecho de restauración, de devolverle cosas a Mefiboset o a nosotros. Podemos también sacarles el hecho de que algún día estaremos a la mesa con el Señor también, disfrutando de todo lo que Él nos ha prometido desde el comienzo de su sacrificio. Amén, en la cruz, que fue perfecto y se sacrificó su vida por nosotros. Así que en esta noche, pues, agradecemos que nos hayan sintonizado y que nos veremos en la próxima, si Dios permite. Y vamos a hacer, ¿verdad? Una oración. Vamos a incluir en esa oración todas las peticiones, ¿verdad? De las personas que están conectados con nosotros. Así que, para usted. Amén. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de compartir tu palabra, Señor amado, con cada uno de mis hermanos. Te presentamos las peticiones por cada uno de mis hermanos que ha puesto, que ha escrito. Te presentamos a cada uno de los hermanos que ha pedido oración por alguna necesidad, Señor, que tú solamente conoces, pero tú vas a obrar en tu momento, Señor. Te damos gracias por este hermoso privilegio que nos has dado en esta noche. Glorifícate y que este mensaje sea de edificación y de restauración para la vida, para las vidas. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Les bendiga.